Los usos del cannabis. De la semilla del cannabis nacen dos plantas diferentes, la del cáñamo y la de la marihuana. Desde siempre el cáñamo ha tenido usos domésticos en todas las culturas. Se ha utilizado en la fabricación de tejidos resistentes, cuerdas, aceites, comida para animales. Por su parte, la planta de la marihuana ha tenido usos medicinales, espirituales y como droga de abuso. Marco Polo, hacia el año 1300, dice en su libro de las maravillas que un jefe guerrero llamado el Viejo de las Montañas prometía a aquellos guerreros que le obedecían llevarlos al paraíso. Eran los bebedores de hachís, en árabe gesesen. De ellos viene la palabra asesino. Muchos años después, a mediados de 1800, el escritor francés Baudelaire, en su obra Paraísos artificiales, asegura que el hachís es una droga que disminuye la voluntad. Pero el consumo de marihuana no se populariza hasta la década de los 60 del siglo XX, con el movimiento hippie. Desde entonces, viejos de las montañas cultivan marihuana con plantas de cannabis, femeninas y masculinas. Jóvenes extraen de la marihuana el hachís y otros lo venden a Europa. En la actualidad compiten con estas plantaciones los cultivos de marihuana transgénica, donde solo crecen plantas femeninas productoras de cogollos. Plantas que crecen con métodos artificiales y no naturales, en casa o en invernaderos, sin la luz del sol, o en grandes plantaciones propiedad de multinacionales que la comercializan a nivel internacional llamándola marihuana terapéutica. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Que la planta tiene cada vez más THC y es más adictiva. Lo más novedoso es la marihuana sintética, pura química, nada natural, que se fabrica en países como India, China. Utilizan hojas secas de cualquier vegetal, rociadas con esos productos químicos que el comprador recibe en casa y que pueden producirle la muerte. ¿Te suena? Son efectos que produce la marihuana y el hachís en las personas sanas. Estar fumado, pasividad y disminución del rendimiento personal. Estar rayado, ideas paranoicas o alucinaciones. Sufrir el amarillo, mareo y posible pérdida de conciencia. Además, el cannabis es un broncodilatador, lo que favorece la aparición de cáncer de pulmón más que con el tabaco, y taquicardia, predisponiendo al ictus, la angina de pecho o el infarto. También dificulta la fecundación y, por tanto, la reproducción, y en los embarazos su consumo puede producir partos prematuros. La marihuana sintética, spice, K2, fake weed o droga incienso es aún más problemática, con frecuentes taquicardias que producen ictus, infarto o incluso la muerte, o vómitos incontrolables, alucinaciones o paranoias graves. El uso médico de cannabinoides de síntesis en personas enfermas no es fácil por sus efectos secundarios. Depresiones graves, intentos de suicidio. Hay más de 700 cannabinoides de síntesis y solo se han podido comercializar 2 preparados. Por la dificultad de su empleo, se está buscando crear plantas productoras de cannabinoides específicos útiles en determinadas enfermedades. La planta más popular es la que produce CBD, la marihuana que llaman legal o terapéutica, pero también produce THC, por lo que está sometida a fiscalización internacional. Hasta la fecha solo se comercializan 2 preparados procedentes de plantas, el Sativex y el Epidiolex. ¿Por qué es tan problemático su uso médico? Por 2 razones fundamentalmente. La primera, que se han experimentado mucho en animales, pero menos en personas, lo que dificulta conocer adecuadamente sus usos. Y la segunda, por el efecto séquito. Los cannabinoides no actúan solos, interactúan entre ellos y son más de 100, lo que hace complicado anticipar su efecto real, global. Además, los cannabinoides en la clínica tienen un uso paliativo y no curativo. Hasta la fecha se utilizan en 4 situaciones básicamente: para reducir los vómitos en la quimioterapia, en las crisis en la epilepsia infantil, para atenuar la espasticidad y el dolor en la esclerosis múltiple, y para estimular el apetito en enfermos con SIDA. Resumiendo, los cannabinoides de las plantas producen trastornos en nuestro cuerpo. Los sintéticos pueden ocasionar la muerte. Y solo los propios de nuestro sistema endocannabinoide son los que cuidan nuestra salud.